Bueno, estamos en otro video, en otra clase. Vamos a ver en esta clase trauma craneoencefálico. Bueno, hablemos de qué es el trauma craneoencefálico. Son todas las lesiones traumáticas que se producen como resultado de la liberación de energía y o penetración provenientes de diferentes causales en el cráneo, y que tiene efectos sobre la bóveda craneana como sobre su contenido y sus estructuras adyacentes. Es importante que tengamos presente lo siguiente: cuando yo hablo de trauma craneoencefálico, no hablo solamente de la estructura y bóveda craneana, de los tejidos internos, sino tejidos adyacentes. Y el primer tejido adyacente de la estructura craneoencefálica es la región cervical. Y es muy importante que tengamos presente que cuando hablamos de trauma craneoencefálico también debemos relacionarlo directa o indirectamente proporcional con traumas de orden cervical o viceversa, por comunicación, por cercanía, por anatomía, por liberación de energía, por movilidad. Cuando por ejemplo hablamos del efecto de frenado, látigo, va hacia adelante, regresa hacia atrás. Entonces, aunque el cerebro y la bóveda craneana sufre un impacto, la descarga de energía también se ve reflejada a nivel cervical. Las causas más comunes inevitablemente son los accidentes de tránsito dentro de la parte epidemiológica, violencias, accidentes laborales y relacionadas con el deporte en un promedio de un 10%. Los vehículos automotores generan un alto incidencia en lo que tiene que ver con trauma craneoencefálico, especialmente la parte de las motocicletas. Generalmente los pacientes están entre 5 y 75 años y la población de adulto mayor tiene una incidencia menor en la parte de trauma craneoencefálico. Hay unos síntomas inmediatos que los vamos a empezar a ver, como puede ser confusión, visión borrosa, dificultad para concentrarse. Incluso en los niños se pueden ver irritabilidad. Pero vamos a empezar a dar una estructura mucho mayor a la parte de trauma craneoencefálico. Bienvenidos a esta su capacitación de trauma craneoencefálico. Bueno, entonces hablemos de lesiones cerebrales traumáticas. Primer concepto: flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral, las neuronas deben recibir oxígeno y glucosa. Es muy importante que tengamos presente que la parte neurológica, las neuronas requieren un alto porcentaje de oxígeno y azúcar, lo cual mantiene la energía y fuerza de impulso para la perfusión cerebral. ¿Qué es la perfusión cerebral? El aporte de oxígeno a nivel cerebral, en este caso a nivel neuronal, el cual permite forzar la sangre a través del encéfalo, además de un mecanismo regulador como la autorregulación, que varía de acuerdo a la resistencia y cambio de presión. ¿Qué significa? Que cuando el paciente tiene alteraciones a nivel de oxígeno y a nivel de azúcar, se puede ver reflejado en la afectación de la perfusión cerebral, es decir, la oxigenación cerebral. Tanto las bajas de oxígeno como los incrementos de oxígeno en hiperventilaciones o las disminuciones de azúcar, como los altos niveles de azúcar, generan una alteración sobre el flujo sanguíneo cerebral, ingiriendo, participando en disminución o alteración de la perfusión cerebral, que es la oxigenación a nivel cerebral. ¿Y qué es la perfusión cerebral? La presión de la perfusión cerebral es la cantidad de presión disponible para impulsar la sangre a través de la circulación del encéfalo y mantener el flujo sanguíneo y aporte de oxígeno y glucosa a las células demandantes de energía. La presión o la perfusión cerebral tiene relación directa con la presión arterial media y la presión intracraneana, llamada PIC. La presión cerebral tiene relación directa con la presión arterial media, PAM, y la PIC, presión intracraneana. La presión arterial media es la presión promedio de las arterias durante un ciclo cardíaco. Este indicador da la perfusión de los órganos vitales. Quiere decir, la presión arterial media es un rango de equilibrio entre la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica.
Así como tiene que haber una fuerza de eyección, tiene que haber una resistencia. Pero de no haber esa resistencia, no existiría una presión que contrarresta el movimiento de estas dos. Voy a poner un ejemplo. Si yo impulso y empujo una parte vacía, voy a poner ejemplo, me paro frente a un muro, le hago presión hacia el muro, muy seguramente yo no me voy a caer, porque hay una fuerza de resistencia. Pero si esa misma fuerza que yo ejerzo, la ejerzo en el aire, al vacío, lo más seguro es que me vaya a caer. Resultado, debe haber una presión contraria, una fuerza, un punto de equilibrio entre estas dos. Esa es la presión arterial media. ¿Y cómo sacamos esos valores de presión arterial media y cómo podemos nosotros aplicarlo en la parte de atención prehospitalaria? Veamos estas fórmulas. Presión arterial media es igual al valor, un valor normal. El valor normal de la presión arterial media es de 70 a 105 milímetros de mercurio. La presión arterial media es igual a la presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica dividido 3. Esa es una fórmula que ya está estandarizada. Y el PIC, presión intracraneana, el valor normal es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Nosotros en atención prehospitalaria podemos utilizar una ponderada y un aproximado para sacar el PIC, ya que el PIC exacto y las medidas exactas de presión intracraneana se sacan generalmente a través de unos equipos especiales generalmente utilizados en las unidades de cuidado intensivo que me dan un PIC exacto de acuerdo a esos niveles de tensión arterial. Pero hay un promedio que se puede sacar de acuerdo a la presión arterial sistólica más la diastólica dividido en 14, que es como una fórmula constante. Pero ¿qué es esa presión y dónde va? Va dentro de algo que se llama el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, incoloro, que baña las superficies externas del encéfalo y la médula espinal, actuando como amortiguador entre el sistema nervioso central y los huesos circulantes. Es decir, es un líquido que está dentro del cráneo que permite que él se amortigüe y no tenga lesiones. Se encuentra mayoritariamente en los ventrículos del encéfalo y el espacio subaracnoideo que le rodea y el encéfalo y la médula espinal. Es decir, él se ubica dentro del cerebro para amortiguarlo, para protegerlo, para evitar que esos movimientos afecten su función normal. Entonces decimos que presión arterial media es igual a la presión arterial más 2 veces la tensión arterial o presión arterial diastólica sobre 3. Bueno, entonces vamos a sacar una tensión arterial media. Digamos que el paciente tiene una tensión arterial, una presión arterial sistólica de 100. Más, digamos que tiene una presión arterial diastólica de 60. Entonces 60 más 60 sobre 3. Presión arterial media es igual a 100 más 120 dividido 3. Esto da presión arterial media 220 dividido 3. Igual presión arterial media 73. Y está dentro de nuestro valor. Veamos otro ejemplo. Presión arterial media, veamos otro ejemplo. Paciente que tiene una presión arterial sistólica, esa presión arterial sistólica la puede tener en 180. Y tiene una presión arterial diastólica de 110. ¿Cómo sería? Presión arterial media es igual a 180 más 110 más 110 sobre 3. Presión arterial media igual a 180
Presión arterial media, 180 más 220 dividido 3. Presión arterial media, esto me da 400 dividido 3. Entonces me da una presión arterial media de 133. Si miramos, el valor normal está entre 70 y 105. Quiere decir que nuestro paciente tiene una tensión arterial media elevada. Ahora el PIC, que es la presión intracraneana. Entonces vamos a colocar PIC, tensión arterial sistólica más tensión arterial diastólica dividido 14. Me da, por ejemplo, digamos que tiene una tensión arterial sistólica de 120 más una tensión arterial diastólica de 90 sobre 14. El PIC me da 210 dividido 14. Me da un PIC de 15. Veamos otro ejemplo. Presión intracraneana. Tensión arterial, paciente que tiene una tensión arterial de 180 más una tensión arterial de 135 diastólica. De 315 dividido 14 de 22.5. Es decir, tengo una presión intracraneana elevada. La presión intracraneana es ese punto de equilibrio entre esos tejidos, esos tejidos tanto blandos como rígidos, como sólidos, como es el cráneo, con los líquidos circulantes, llámese líquido cefalorraquídeo, llámese fluidos sanguíneos, generando un equilibrio entre cada uno de ellos, permitiendo a los tejidos internos la buena oxigenación, el buen transporte de un área a otra a través de una membrana permeable o semipermeable, a través de los gradientes de oxígeno, los gases, es decir, un punto de equilibrio. Esa es la presión intracraneana. Entonces, cuando yo mido la presión intracraneana, mido ese punto de equilibrio que hay entre fuerza y resistencia a nivel cerebral. Y la presión arterial media me mide el conjunto sistémico desde la cabecita hasta los pies de cómo está el punto de equilibrio entre una tensión arterial sistólica y una tensión arterial diastólica, generando una buena oxigenación y una buena perfusión a todos los tejidos. Cuando hablo de tejido perfundido, hablo de tejido oxigenado, oxígeno rico en sangre, rico en nutrientes, rico en azúcar, es decir, que tiene un punto de equilibrio. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Oxígeno y flujo sanguíneo cerebral. El encéfalo es un órgano con metabolismo elevado y por tanto tiene alto nivel de requerimiento de oxígeno. La disminución de la concentración de oxígeno hipoxia causa vasodilatación significativa. ¿Qué significa esto? Yo creo que a muchos les ha pasado que después de almorzar nos da sueñito, como que esa perecita, esas ganas de dormir, y tiene una justificación. Y es que cuando nosotros acabamos de alimentarnos, gran parte del metabolismo general, ese metabolismo que tiene todo el cuerpo y ese metabolismo de oxigenación, se va a la parte digestiva, que es allí donde requiere un trabajo fuerte para poder metabolizar los alimentos, reducir lo que necesita, eliminar lo que no debe tener y generar la absorción de los nutrientes ricos para el cuerpo humano. Pero eso requiere un gran desgaste de energía. Y ese desgaste de energía va relacionado con desgaste y aportes mayores de oxígeno. ¿Qué significa eso? Que la digestión requiere un alto porcentaje de sangre
y ahí amarradito el oxígeno. Por eso es que cuando yo acabo de comer, cuando acabamos de almorzar, nos da sueño. ¿Y por qué? Porque generamos una transitoria hipoxia cerebral. ¿Qué significa? Que nuestro cerebro ha disminuido el aporte de oxígeno que le llega para mandárselo a la digestión, que es donde más se necesita en ese momento el trabajo. Por eso a veces algunas empresas han optado, algunas empresas orientales, China, Japón, Corea del Norte, en fin, asiáticos, países asiáticos, tienden a recomendar que después de hacer alguna actividad física se genere reposo, pero especialmente después de comer se genere un reposo, con el fin de que no se generen accidentes de tránsito, accidentes laborales, que la persona se quedó dormida en la máquina, que el conductor se quedó dormido manejando, y garantizando, en este caso, una protección social para no tener accidentes, pero también una protección personal en el índice de tasa de accidentalidad. Tiene una justificación. Entonces, cuando la abuelita le decía a uno, no se ponga a jugar ni a correr que acaba de almorzar, no se meta a la piscina que acaba de almorzar, en alguna medida tenía razón, aunque no lo dijera desde una parte técnica. ¿Qué significa eso? Disminución de oxígeno a nivel cerebral, hipoxia cerebral transitoria por metabolismo digestivo por encima del metabolismo, en este caso, neurolegénico, neuronal que necesita el cuerpo. Dióxido de carbono y flujo sanguíneo cerebral. Dióxido de carbono y flujo sanguíneo cerebral. Los vasos sanguíneos encefálicos responden a cambios en la concentración arterial del dióxido de carbono con constricción o dilatación, es decir, vasoconstricción, vasodilatación. Se cierran o se abren las arterias y los vasos. Las cifras disminuidas de dióxido de carbono se conoce como hipocapnia. Disminución de dióxido de carbono, hipocapnia. Y aumento de dióxido de carbono, hipercapnia. La hipocapnia genera vasoconstricción. Y la hipercapnia, aumento de CO2, genera vasodilatación. Si hacemos un ejercicio y empezamos a ventilar rápidamente, permitimos que se incrementen los niveles de CO2, es decir, hipercapnia. Genera una vasodilatación. Quiere decir que la presión de la sangre se pierde, disminuye la presión. Y al disminuir la presión, pues obviamente disminuye el aporte de oxígeno. ¿Me hago entender? Si yo tengo este espacio pequeño, hay cierta cantidad de presión que va a generar que alcance a llegar a un punto. Pero si abro este espacio, la presión que está acá no va a alcanzar a llegar. En la hipercapnia se genera vasodilatación. Quiere decir que la presión a nivel cerebral disminuye. Y como disminuye la presión a nivel cerebral, esto, que es la sangre que lleva el oxígeno, la glucosa, también desciende. Resultado, me mareo. Resultado, me da sueño. Resultado, puedo incluso perder la conciencia. Entonces, es muy importante que tengamos esos conceptos, y es cuando, por ejemplo, hablan de la hiperventilación. Acordémonos que ventilar no es lo mismo que respirar. Ventilar es el proceso mecánico de entrada y salida de aire. Es cuando entra y sale el aire a nuestro sistema. Y respirar es el intercambio gaseoso. Es cuando ese oxígeno llega a la célula, toma el CO2 y se devuelve a través de la circulación. De no pasar eso, un paciente puede estar ventilando pero no respirando. Tengamos presente eso. No todo paciente que ventila, respira. Bueno, no todo paciente que ventila, respira. Porque una cosa es que le entre el aire y otra que las células capten oxígeno y eliminen el resultado de ese metabolismo que es el CO2, de ese metabolismo aerobio. Cuando hablamos de lesión cerebral,
de trauma craneoencefálico, hablamos de dos tipos de lesiones. La lesión cerebral primaria y la lesión cerebral secundaria. Voy a leerlo y ya lo explico. La lesión cerebral primaria ocurre en el momento del suceso traumático original y es cualquier lesión que ocurra, incluida la del encéfalo, de sus coberturas y de las estructuras vasculares relacionadas. Las lesiones cerebrales primarias incluyen contusiones, hemorragia, daño de los nervios y vasos sanguíneos, puesto que el tejido neuronal no se regenera, bien se daña y tiene poca posibilidad de recuperarse. Hay una expectativa mínima de recuperación, casi nula, y la estructura y función resultan perdidas durante la lesión primaria. Veamos el concepto de lesión secundaria, para que con ese vamos a poder hacer un comparativo. La lesión cerebral secundaria. Por lesión cerebral secundaria hace referencia a un mayor daño de estructuras que originalmente no se dañaron en la lesión primaria. En el momento de la lesión inician procesos fisiopatológicos que quedan como resultado un mayor daño del encéfalo durante horas, semanas después. Incluso algunos pacientes pueden reflejarlo bastante tiempo. Los mecanismos patológicos relacionados con el efecto de masa intracraneal, aumento de la presión intracraneana, desviación de la mecánica del encéfalo pueden llevar a la herniación y causar mortalidad significativa y morbilidad si no se tratan con rapidez, pero que han revolucionado la terapéutica, por ejemplo la toma del TAC, imágenes diagnósticas, la vigilancia de la presión intracraneana, en el caso de las valoraciones e intervenciones quirúrgicas, el abordaje en el ambiente prehospitalario debe ser muy importante. Cuando hablo de lesión primaria, son esos daños que se generan en el momento de la lesión, en el momento del impacto, en el momento de la descarga de energía, en el momento del trauma, en el momento de la lesión. Y cuando hablo de lesión cerebral secundaria, son las consecuencias generadas por la primera. Voy a poner un ejemplo. Paciente se golpea y genera una fractura frontal. Eso no significa que de una vez haya un edema. Pero minutos después, horas después, se empieza a generar un edema y ese edema, esa herniación, esa inflamación genera unos desplazamientos de los órganos internos. O si se suscitan hemorragias a nivel intracerebral, esas hemorragias empiezan a ocupar unos espacios y esos espacios empiezan a desplazar tejidos contenidos y partes contenidas dentro del cerebro, haciendo que las funciones cerebrales se empiecen a alterar. Efecto de masa o herniación. Entonces vamos a ver la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica vamos a ver primero estado normal de la presión intracraneana, luego vemos un estado compensado de la presión intracraneana y luego vemos un estado descompensado de la presión intracraneana elevada. En el primero vemos un equilibrio en esta columna entre los tres, entre el líquido cefalorraquídeo, entre el cerebro, que habla de las estructuras cerebrales, y entre el volumen sanguíneo. Acá vemos unas pupilas normales y un PIC, una presión intracraneana normal. Generalmente el paciente tiene una frecuencia cardíaca normal y una tensión arterial normal. En la segunda columna vemos un estado compensado. Vemos una disminución notable del líquido cefalorraquídeo, pero ya vemos otra casilla más, que es la masa. Vemos nuestro cerebro y vemos un volumen de sangre. El cerebro se mantiene en su estructura y el volumen de sangre tiende a disminuir a nivel cerebral. No quiero decir que el volumen de sangre disminuya como volumen, sino como aporte. Ese aporte de sangre es menor, porque es que la sangre se puede estar filtrando, se puede estar saliendo, como cuando se me rompe un tubo del agua. No significa que no llegue agua a la casa, está llegando agua a la casa. Lo que pasa es que dentro de los conductos donde debe transportarse se está perdiendo y están empezando a ocupar un espacio, el piso, la sala, el comedor, la cocina, el baño, en fin, empezó a ocupar otro espacio. Y ese espacio es esa masa
ese volumen que empieza a desplazar las estructuras. Aquí vemos las pupilas normales y también vemos la frecuencia cardíaca normal y la tensión arterial normal. Pero aquí mire, estado descompensado, presión intracraneana elevada. El líquido cefalorraquídeo está reducido en una casi que máxima expresión. La masa, si vemos aquí en la gráfica, la masa está bastante grande. El cerebro ya ha disminuido su espacio anatómico y el volumen de sangre es menor. Y adicionalmente vemos las pupilas, una pupila pequeñita y una pupila grande, que se llama anisocoria. Lo vimos en valoración secundaria. Valoración secundaria fue que lo vimos. Acá tenemos una frecuencia cardíaca disminuida, es decir, algo que se conoce como bradicardia, y tenemos un aumento de tensión arterial. ¿Por qué aumento de tensión arterial? Porque está comprimido. Entonces, al estar comprimido, hay mayor presión. Si usted está aquí quietico y le apretan el cuello, pues obviamente hay una mayor presión a nivel superior. Entonces pasa lo mismo. Disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, encontramos pupila pequeña, pupila grande, anisocoria. Ese paciente tiene un efecto de masa o herniación. Hay algo que le está pasando en su cabeza. Es muy importante que tengamos presente, y creo que ya lo he repetido en otras clases, en otros videos, es que quizás en atención prehospitalaria nosotros no hacemos tratamientos, comenzando que el término no aplica. Hacemos es manejo. Manejo en atención prehospitalaria, manejo en primeros auxilios. Pero no tratamiento, porque el tratamiento busca hacer algo resolutivo. Llámese de orden farmacológico, llámese de orden terapéutico, llámese de orden de intervención quirúrgica, de abordaje, pero no hacemos tratamiento, hacemos es manejos para buscar puntos de equilibrio para la atención. Creo que esta gráfica es muy diciente y nos hace entender muchísimo lo que tiene que ver con el efecto de masa y herniación. Entonces tenemos unos términos que se pueden llevar dentro del contexto. Uno es la conmoción cerebral, que es un golpe y un impacto que genera un movimiento de masa a nivel cerebral, pero que ese impacto de masa y movimiento cerebral no genera un daño directo a nivel cerebral, pero que puede tener unas consecuencias, como hemos visto en la parte fisiopatológica, como la inflamación, los sangrados, el edema, el efecto de desplazamiento de masa. Esos golpes en la cabeza generalmente no pueden causar daños, pero cuando son un poco más grandes generan incluso aturdimiento de la parte de la memoria, zumbido, desorientación y estados que pueden generar complicaciones en los pacientes de manera inicial, aunque pueden ser de orden transitoria, pueden mantenerse de acuerdo a la lesión secundaria que se pueda presentar. Cuando hablamos de contusión, hablamos cuando ocurre un golpe en la cabeza, se lesiona la piel y el tejido blando y se encuentra por debajo de esta, y la sangre genera pequeños sangrados. Esos pequeños sangrados empiezan a ocupar progresivamente un espacio, y aunque yo no lo vea de manera directa, progresivamente va a empezar a tener afectaciones en el orden ventilatorio, circulatorio, neurológico, en la parte sistémica, por esos microsangrados que en el momento no se notan. Por eso es muy importante a los pacientes con trauma craneoencefálico hacerles seguimientos desde su parte neurológica. Clínicamente incluso se recomienda que un paciente después de una contusión o conmoción cerebral tenga mínimo 6 horas de observación para poder detallar si tiene o no tiene una complicación de orden cerebral. Vemos por acá, por ejemplo, en la imagen, vemos un primer impacto. Este impacto genera acá un golpe y acá vemos cómo se empiezan a generar pequeños sangrados. Vemos en la siguiente imagen cómo esos sangrados empiezan a ocupar espacio y progresivamente ese espacio que se está ocupando va a generar el famoso efecto de masa, la inflamación y el desplazamiento de los tejidos a nivel cerebral. Y obviamente las consecuencias de esos tejidos se van a ver afectados en las consecuencias y respuestas que yo puedo valorar en el paciente, ya que los tejidos al estar comprimidos no trabajan completamente. Entonces vamos a encontrar un bulbo raquídeo así, todo espichado, un tallo cerebral todo espichado. Pues él, ¿cómo va a funcionar?
¿Cómo va a funcionar la ventilación? ¿Cómo va a funcionar la frecuencia cardíaca? ¿Cómo va a funcionar la respuesta vascular sistémica? ¿Cómo va a funcionar su relación con el medio, con el exterior? Y mientras el tejido esté inflamado y comprimido, o hayan sangrados que perduren, o incluso penetraciones, la capacidad de respuesta del cuerpo va a ser muy difícil. Y es donde genera todos esos daños y ese desencadenante, la neurotoxicidad, la neuroinflamación, la disminución de la perfusión cerebral y todas las consecuencias sistémicas de las cuales estamos hablando. Vamos a explicar lo siguiente. Hay un impacto inicial. El impacto inicial, llámese caída, llámese penetración, llámese descarga de energía, cualquier condición que genere una afectación a nivel cerebral, tiene una lesión de orden primario. Esa lesión de orden primario inevitablemente va a generar un daño vascular. Y esos daños vasculares, como cargan sangre, como llevan contenido líquido, va a generar una hemorragia. Esa hemorragia va a llevar a un efecto de masa. Va a empezar a ocupar un espacio que va a tener por consecuencia de un aumento de la presión intracraneana y una neuroinflamación. Se empiezan a inflamar no solamente las neuronas, sino todos los tejidos adyacentes. Cuando ya pasa eso, nos lleva a una fase secundaria, que son las consecuencias desencadenantes de la primera. En esa fase secundaria se aumenta la demanda de ATP, es decir, la demanda de energía, y tiene por consecuencia que hay una disminución de la perfusión cerebral, una hipoperfusión. Nuestro cerebro deja de recibir la sangre y el oxígeno en las cantidades adecuadas, o por consecuencia de la masa, o porque en consecuencia de la neuroinflamación o inflamación de tejidos adyacentes, o por consecuencia de la hemorragia. Eso hace que se nos mantenga la presión intracraneana elevada y paulatinamente se incremente esa necesidad de energía que va a tener por consecuencia la disminución de la misma. Es decir, se va a gastar la energía que teníamos de reserva a nivel cerebral. Genera una alteración del metabolismo, no solamente desde la parte cerebral, sino la función del cerebro en relación a todos los tejidos. El cerebro se encarga de controlar la respiración, afectación en la respiración. El cerebro se encarga de generar frecuencia cardíaca, altera la frecuencia cardíaca. El sistema cerebral se encarga de toda la parte de la función renal, altera la función renal. El sistema nervioso central actúa sobre todo nuestro cuerpo, es decir, todo nuestro cuerpo tiene una alteración. Genera una crisis metabólica. Los desechos de los tejidos que se van dañando, esas células que se van perdiendo, que se van degenerando, generan unos residuos, unos desechos. Esos son los famosos radicales libres, es el desecho del daño, en este caso celular o daño metabólico, generando una neurotoxicidad. Nuestro cerebro genera daños tóxicos. Genera posteriormente una hiperemia, que es básicamente que el cuerpo empieza a buscar por dónde el cerebro, a tratar de completar esas necesidades sanguíneas, a buscar otros espacios para completar, generando un vasoespasmo. Y acordémonos que cuando se genera el vasoespasmo, se pierde la presión y se pierde la fuerza de eyección de todos los nutrientes que tienen que llegar, haciendo que esos tejidos mueran, generando la isquemia cerebral o muerte cerebral, o por causa del estado metabólico, paro respiratorio, paro circulatorio, alteración del sistema renal, o por muerte directa, y genera una muerte cerebral. Entonces, en consecuencia, todo va a tener un desencadenante y una ruta progresiva, y es ahí donde nosotros tenemos que prestar mucha atención y entender cómo la lesión primaria, que aunque no tenga unos síntomas importantes, graves, me puede llevar a una lesión o una fase secundaria con unas consecuencias incluso mortales. Las heridas en cuero cabelludo. Las heridas en cuero cabelludo tienen un patrón impactante, porque es un patrón de gran cantidad de sangre. El cuero cabelludo genera abundante y un sangrado profuso, y es común porque el cuero cabelludo tiene bastante irrigación y bastantes vasos sanguíneos.
lo que lleva a que el paciente inevitablemente cualquier sangrado en cuero cabelludo va a ser profuso, va a ser abundante. Y ahí si sobre todo se rompen algunos pequeños vasos que tienen una mayor presión, un mayor calibre o incluso son de algún orden arterial, los sangrados se van a ver abundantes. Es importante que lo tengamos presente frente a la condición de la parte de la evidencia llamativa de la sangre, que a veces nos pueden tunelar sobre otras complicaciones mucho mayores, sin decir que a veces no haya que prestarle atención, ni mucho menos, sino que simplemente es para hacer relación que el cuero cabelludo es bastante irrigado, genera bastante sangrado y generalmente los sangrados son un poco más difíciles de controlar, no solamente con la presión directa, colocación de hielo local, sino incluso requieren cerrarlo, las famosas suturas. Hematoma subgaleal. Cuando hablamos de hematoma subgaleal hablamos de un acúmulo de sangre en la parte de la aponeurosis y en el periósteo, mal llamado chichón. Cuando vemos esa bolita ahí, ese chichoncito, eso se conoce como un hematoma subgaleal. Tengamos presente que los hematomas subgaleales, si bien es cierto, son significativos de un trauma, a veces lo podemos considerar como un trauma superficial, cosa que no es así. Cuando hay un impacto en la cabeza o en cualquier tejido, hay una liberación de energía, una onda. Y esa onda no solamente va a afectar parte del tejido óseo, sino también tejido blando. Entonces hay que hacerle seguimiento a ese tipo de pacientes que, aunque pareciera simple, puede ser un poco más complicado de lo que nosotros pensamos. Hematoma subgaleal. Bueno, aquí vemos entonces en la imagen fácilmente como incluso en el TAC se evidencia la prominencia de acumulación de líquido de acuerdo a la primera imagen. Hernia cerebral es la protrusión de un comportamiento craneal como consecuencia de la expansión rápida intracraneal. Una hernia cerebral se presenta cuando hay algo dentro del cráneo que produce presión y desplaza los tejidos cerebrales, y en la mayoría de los casos es el resultado de un edema cerebral, sangrado a raíz de un trauma craneal, accidente vascular o tumor cerebral. ¿Qué es una hernia? O sea, primero definamos como el concepto de qué es una hernia. Entonces vamos a encontrar un tejido que está recubierto por una membrana X. Puede ser una hernia umbilical, una hernia inguinal, en este caso estamos hablando de una hernia cerebral. Pero básicamente aquí hace relación. Aquí hay tanta presión en el interior que el tejido que lo recubre pierde resistencia y sale una parte del tejido. Se colapsa tanto que hay una porción del tejido que se desplaza por fuera. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí en la parte inferior vamos a ver una hernia uncal. Entonces aquí vemos el bulbo raquídeo, el cerebelo, y vemos cómo se desplaza hacia la parte inferior una prominencia. Cuando hablamos de una herniación, hablamos de ese tipo de lesiones que pueden ser sugestivas para un trauma y no solamente indican la presencia de un trauma, sino implican la consecuencia de una ruta de inflamación que ha desencadenado un desplazamiento abrupto y una salida del tejido de su área donde actualmente se contenía, desplazándose al exterior, buscando como un espacio de liberación, y ese espacio de liberación lo conoceríamos entonces como una hernia. Flexión anormal es una postura normal en la cual una persona está rígida con los brazos flexionados, los puños cerrados y las piernas derechas y los brazos doblados hacia el cuerpo, y las muñecas y los brazos están doblados sostenidos sobre el pecho. Este tipo de postura es un signo grave a nivel cerebral, se conoce como decorticación. ¿Qué es eso? Que nuestro cerebro no tiene comunicación con el resto del cuerpo. No tiene comunicación con el resto del cuerpo. Entonces el paciente puede tener un cerebro en un estado de inflamación tan grande que ha pedido la posibilidad de dar órdenes al exterior. Sigue vivo, sigue trabajando,
pero no tiene comunicación con el exterior. Las causas de la postura de corticación incluyen sangrado del cerebro por cualquier causa, tumor del tronco encefálico, accidente cerebrovascular, mal llamado y conocido como la trombosis, problema cerebral debido a drogas, intoxicación, infección, lesión cerebral traumática y problemas debido a insuficiencia hepática, daños a nivel hepático. Pueden llevar a un paciente a una decorticación. Encontramos otro caso, que es la descerebración, que es una postura normal en la cual la persona está rígida con los brazos flexionados, los puños cerrados y las piernas, pero en este caso todo va hacia afuera. ¿Sí? Las piernas y los dedos están apuntando hacia la parte externa y arqueados hacia atrás, y lesionados de una condición que habla de una descerebración. Cuando yo hablo de pacientes con descerebración, hablo de una persona que no tiene actividad cerebral. Entonces, decorticación. No hay comunicación del cerebro con el cuerpo. Ni aferente ni eferente. Ni es capaz de mandar información ni de recibir. Y descerebración, cuando el paciente tiene los brazos hacia afuera, recogidos, no llevados acá, que es decorticación, sino descerebración. El paciente tiene lo que se conoce como falta de actividad cerebral o muerte cerebral. Muchísimo más complejo. Cualquiera de las dos condiciones requieren una intervención por especialista, por neurólogo, neurocirujano. Requiere una intervención muy oportuna porque es un paciente que tiene un pronóstico bastante difícil frente a su recuperación neurológica. Pero sí es importante que tengamos claro cuál es la diferencia entre la una y la otra. Alteración de la ventilación. Aquí sí hay que explicar muy bien lo siguiente. Una de las complicaciones, digamos, evidentes, hay varias evidentes: la pérdida de la conciencia, la respuesta pupilar, el estado diaforético del paciente, los signos y síntomas que presenta el paciente, la cinemática del trauma previa, son condiciones que pueden representar un daño cerebral. Pero más una lesión secundaria habla de esa ruta que ya ha pasado de un proceso inflamatorio, de un proceso de desplazamiento de masa, lo que hablábamos hace un momento del incremento de la masa, la disminución del líquido cefalorraquídeo, la disminución de la parte de oxigenación y ese aumento de la masa progresivo que desplaza los tejidos, tiene unas consecuencias muy viables en la parte ventilatoria. Entonces, en la parte ventilatoria vamos a encontrar que hay periodos de apnea, es que si el paciente deja de ventilar, hay periodos de taquipnea, que ventila un poco más rápido, hay periodos de braipnea, que deja de ventilar, o hay combinaciones entre la una y la otra, pero lo que sí es cierto es que el patrón ventilatorio no es normal. Ni tanto el proceso de inspiración como de expiración, ni la cantidad ni la condición. Es importante tener presente que en la parte de la alteración ventilatoria no solamente nos podemos sesgar que es que el paciente tiene un problema por un trauma craneoencefálico. Porque si bien es cierto, estamos hablando de este tema, también pueden haber patrones que tienen alteraciones en el orden de la parte pulmonar. Llámese neumotórax, hemotórax, llámese por ejemplo pacientes con tórax inestables, o incluso en este momento con el tema del COVID, alteraciones del patrón ventilatorio por mala ventilación, por procesos ventilatorios inadecuados que no tienen nada que ver con la parte neurológica, sino están muy enfocadas a la parte pulmonar. Pacientes sépticos, como lo vimos en los conceptos generales de trauma, tienen alteraciones del patrón ventilatorio. Pacientes que tienen y están cursando por periodos de fiebre, taquicardia, tienden a alteraciones del patrón ventilatorio. Pacientes con estado de ansiedad, un paciente que esté ansioso puede hiperventilar de manera voluntaria o involuntaria fruto de un estrés o una ansiedad. Entonces, no hay que sesgarlo completamente al trauma craneoencefálico, sino hay que hacer algo que nosotros conocemos como el diagnóstico diferencial, y es la posibilidad de discernir cuál puede ser la causa. Por eso es tan importante el abordaje al paciente, la cinemática del trauma, los hallazgos clínicos y la valoración general. El tipo de la auscultación, cómo estoy auscultando, si escucho ruidos ventilatorios
normales, porque usted puede escuchar a un paciente con hiperventilación, con taquipnea, con apnea, pero los ruidos respiratorios del murmullo vesicular está normal, es decir, se escucha limpio, entonces no quiere decir que no es pulmonar. Entonces es importante que empecemos a diferenciar esa parte y no nos sesguemos solamente en el proceso de hablar de trauma craneoencefálico únicamente, porque hay varias causas. Acá vamos a encontrar en la imagen varios patrones de la ventilación. Entonces, por ejemplo, taquipnea, respiración de Kussmaul, bradypnea, respiración de Biot, periodos de apnea, o respiración de Charniston, que tiende a ser progresiva, ascendente, descendente y ausencia, progresiva, ascendente, descendente y en ausencia. Entonces ahí vemos algunos cuadros en la imagen. Es simplemente que nos guiemos por la imagen y tratemos de mirar. Entonces miremos eupnea, frecuencia respiratoria normal. Eupnea habla normal. Es cuando yo, por ejemplo, digo ritmo sinusal. Ritmo sinusal, ritmo normal. Eupnea significa ritmo normal. ¿Listo? Término ahí para que tengan presente. Eupnea. Frecuencia respiratoria normal entre 12 a 20 por minuto en adulto. Quiero hacer una aclaración. Aquí estamos hablando de un concepto general de adultos. No empezamos a hacer las diferencias con niños, pero pues en otro momento haremos la explicación. Hiperapnea, hiperventilación, mayor profundidad respiratoria. ¿Sí? Taquipnea, ventilación un poco más rápida. Kussmaul es de mayor profundidad y rapidez. Rápida y profunda. Bradypnea con la ausencia. Lenta. Biot, respira rápido, hace una pausa, respira rápido, hace una pausa. Apnea, respira, hace pausa. Biot, apnea, Charniston, entonces hay que aprendernos los nombres, hay que diferenciarlos, pero lo que hay que tener claro es que un paciente que no tenga una apnea, un paciente no está ventilando normal. Y hay que mirar si está amarrado, lo que les dije hace un momento, específicamente a trauma craneoencefálico, alteración del patrón torácico inspiratorio, expiratorio, a dificultad en la vía aérea superior o vía aérea inferior, o en su defecto alguna manipulación, lo que se conoce como estados de ansiedad, comúnmente en los servicios de urgencias y alegóricamente y coloquialmente conversivos. Cuando hablamos de isquemia cerebral, que lo mostramos en esa ruta en la fisiopatología, que es como el último momento, hablamos de isquemia. Isquemia significa muerte de un tejido por ausencia de oxígeno, pero esa ausencia de oxígeno viene amarrada a ausencia de sangre. Pero pues esa isquemia se puede dar
Porque hay un bloqueo arterial, es decir, no pasó, la sangre tenía que pasar de aquí a acá, pero llegó hasta aquí y por alguna obstrucción, un daño en esta parte, una ruptura, un coágulo, una oclusión por vasoconstricción, una presión por un edema sobre una parte arterial, hizo que el tejido que está a este lado dejó de recibir oxígeno y dejó de recibir sangre. Resultado, se isquemia, es decir, se muere ese tejido. Y la isquemia puede ser en cualquier parte. Cuando hablamos, por ejemplo, de IAM, infarto agudo de miocardio, hablamos de que murió una parte del tejido. Y no necesariamente que porque haya un infarto el paciente tiene una complicación cardíaca general. Es también dependiendo de dónde se dé la lesión. Entonces también lo mismo sucede en la isquemia. Es dependiendo dónde se genere la lesión, asimismo será la consecuencia. Entonces isquemia, muerte de un tejido o parte de ese tejido por ausencia de oxígeno que viene amarrado a ausencia de irrigación sanguínea y perfusión sanguínea. Entonces acá en la imagen vemos parte de nuestra isquemia. Edema cerebral. Edema hace relación a inflamación. Entonces suele ocurrir en un sitio de lesión primaria. Las membranas celulares permiten que el líquido intracelular se acumule en las neuronas dañadas. ¿Cuántos espacios tenemos? Intracelular, que es dentro de la célula. Intravascular, que es dentro de los vasos. Y intersticial, que es el espacio entre las células y los vasos. Entonces cuando hablamos de líquido intracelular es cuando se sale el líquido que está dentro de las células y empieza a ocupar un espacio intersticial y eso empieza a generar un desplazamiento. Ese es el edema. Encontramos además que la lesión puede activar respuestas inflamatorias que pueden causar daño a las neuronas y capilares, lo cual conduce a una colección de líquido entre las neuronas y los espacios intersticiales y aumenta el edema conforme se desarrolla. Presenta una lesión mecánica, es decir, por fruto de algo que está ahí. Cuando hablo de químico es por una respuesta química. Cuando algo mecánico es por una sustancia, algo que se puede diferenciar, llámese líquido, sólido o gaseoso. Y agrava el proceso de aumento de la lesión y del edema. Y obviamente esto lleva nuevamente a ese efecto de masa. Cuando yo hablo de efecto de masa no solamente me refiero a sangre, a tumor, sino también a este caso, una inflamación y por causa de un edema. Hematoma. Cuando hablo de hematoma cerebral, en el trauma, el efecto de masa es el resultado de la acumulación de sangre en el espacio intracraneal y los hematomas intracraneales como el hematoma epidural, subdural, intracerebral. Epidural por encima de la dura madre. Subdural por debajo de la dura madre. Intracerebral dentro del cerebro. Entonces acordemos que está la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Quedan las partes anatómicas. Entonces cuando está por encima de la dura madre se llama epidural, por encima. Cuando digo subdural, por debajo de la dura madre. Y cuando digo intracerebral, pues dentro del cerebro. ¿Qué es un hematoma? Pues un hematoma es una acumulación de sangre que se va coagulando y va empezando a ocupar un espacio. Pero recuerden ustedes en la imagen del impacto y esos pequeños sangrados que se pueden generar en la lesión primaria, pues en la parte secundaria se van a ver reflejados porque ese sangrado se siguió acumulando. Ahora sumémosle que ese paciente, por ejemplo, tiene un antecedente de problemas de coagulación. Tiene un antecedente de consumo de aspirineta. Tiene un antecedente de problemas de coagulopatías o problemas de plaquetas que no se adhieren fácilmente, un problema que tiene problemas de coagulación. Eso se va reflejado en este caso. Por eso es tan importante preguntar los antecedentes del paciente e incluso conocer los medicamentos previos. No, es que el señor consume de manera permanente warfarina. No, es que el paciente se coloca heparina de manera permanente. Entonces, obviamente va a ser un paciente que va a tener problemas de coagulación. Y eso va a hacer que en el estado
de una lesión secundaria a nivel cerebral o cualquier otro tipo de lesión, los microsangrados se conviertan progresivamente en hematomas y desplazamientos de masa. Entonces aquí en esta imagen vemos los hematomas subdurales, vemos los hematomas epidurales, vemos aquí por ejemplo la dura madre, la corteza cerebral, el espacio subaracnoideo, y bueno, ahí nos puede representar ese tipo de imágenes que podemos considerar. Vamos también a ver algo importantísimo en trauma craneoencefálico que es muy conocido, digamos que coloquialmente, pero no deja de ser menos importante, y son los síndromes como el síndrome de Mapache. Ese amoratamiento que se ve alrededor de la región periorbicular y ese manchadito, ese amoratamiento que se ve en la región posterior al pabellón auricular, me están representando una fractura de base de cráneo. En esta imagen vemos la fractura de base, que es la base de cráneo. En esta imagen vemos la base de cráneo. Es esa parte, ese sostén, ese plato, esa mano que sostiene nuestro cráneo. Vemos el agujero magno que se comunica ahí con la región cervical, con la apófisis dentoides que se comunica. Y cuando se fractura esta base de cráneo es donde vemos los signos de Mapache y signos de Batlle, que lo que nos están diciendo es que el cráneo tuvo una lesión en su sostén, en esa parte que le permite descansar, y no solo descansar, sino articular con la progresión de la columna vertebral y la progresión del sistema nervioso central a través de la médula espinal. Entonces, cuando hablamos de fractura de base de cráneo, hablamos de esa parte inferior que se ha lesionado y genera esos efectos de Batlle y esos efectos de Mapache, que a veces se pueden confundir con lesiones del arco cigomático o se pueden confundir con lesiones temporomaxilares, pero no, o lesiones de la región parietal, occipital, que se pueden ver sangrados. Entonces por eso hay que diferenciarlo y estudiarlo y relacionarlo con la cinemática y el estado del paciente. Otros trastornos que nosotros podemos ver es la hipotensión y la hipoperfusión. Hipotensión. Si nosotros hablamos de una vasodilatación, que aunque tenga una buena tensión, disminuye el aporte de sangre y oxígeno al tejido, pues mucho más aún si la tensión arterial se me baja. Aparte, si el paciente con trauma craneoencefálico, que aquí lo hablamos de manera independiente, pero es muy importante tener presente que no siempre el trauma craneoencefálico es el único hallazgo en el paciente. A veces podemos encontrar lo que nosotros llamamos pacientes politraumatizados y complica mucho más el escenario, porque no solamente yo debo mirar qué está pasando con el cerebro, sino qué está pasando con otros tejidos que me pueden afectar el cerebro. Ejemplo, si el paciente tiene un sangrado masivo, llámese arterial, llámese venoso, profuso, abundante, en otra parte el paciente va a hacer hipotensión por pérdidas de volumen. Y esa pérdida de volumen sanguíneo me genera disminución del aporte de sangre, disminución del aporte de oxígeno, que reitera una y otra vez, pero que en últimas hablan del punto digamos que el discernimiento de la información. Y es que si no hay sangre, pues no hay oxígeno. Si no hay presión, pues no llega. Y si no llega, pues es lo que nosotros conocemos como un paciente hipoperfundido o con hipoperfusión. Hay que tener presente algo importantísimo. Cuando, por ejemplo, un paciente tiene una tensión arterial, voy a poner un ejemplo, 180-120, y es su cifra tensional habitual, yo no puedo pretender a ese paciente que tenga una tensión arterial de 110-60. Nunca. Porque el índice de disminución de la tensión arterial para un manejo, por ejemplo, de captopril, losartán, verapamil o enalapril, digamos que los que utilizamos en urgencias, captopril y losartán, para bajar rápidamente la tensión, no puede ser superior al 25%. Es decir, si tiene una tensión de 180 sistólica, debe llegar por allá a 160, 155. Si tiene una tensión arterial diastólica de 120, debe llegar a 90 máximo, el mínimo rango que podría tener. ¿Por qué? Porque para ese paciente la tensión arterial muy baja sería hipotensión para él.
Lo que para mí una tensión de 155/90 está ligeramente hipertenso, para el que tiene 180/120 está hipotenso. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué es importante esto? Porque yo debo relacionarlo con los antecedentes del paciente. Yo no puedo tener presente que un paciente que yo encuentre con una tensión de 60/40 está hipotenso en una condición normal. Puede ser que un paciente con una tensión de 150/90 esté hipotenso. Y alguien me va a decir, pero ¿por qué hipotenso? Si es que tiene 150/90. Sí, está por fuera de los rangos habituales. Pero es que es un paciente hipertenso que maneja tensiones arteriales de 180/140 promedio. Esa es su tensión arterial habitual con medicamento. O sea, aún colocándose medicamento, esa es su tensión. Entonces yo no puedo pretender que el paciente tenga una tensión de 110/60 para generar una condición de hipotensión. Entonces, para que tengan eso, y es por eso muy importante preguntar los antecedentes. Entonces se genera una hipoperfusión y una hipoxia cerebral, disminución de oxígeno a nivel cerebral, que tiene por consecuencia el estado de alteración de la conciencia, el patrón del sueño alterado, el patrón de la ventilación alterado, porque en este caso puede ser que el patrón de la ventilación no sea por un efecto de masa, sino por un mecanismo compensador. Es decir, no tengo oxígeno, pues entonces hago una hiperventilación para compensar, y lo que genera el paciente es una hipercapnia, ¿cierto? Anemia. Un paciente que es anémico de base, pues es un paciente que tiene menos hemoglobina. Y un paciente que tiene menos hemoglobina, tiene menos tránsito de oxígeno. Entonces, es también importante esa parte del antecedente. Hipocapnia genera vasoconstricción cuando hay disminución de CO2 y disminución del aporte de oxígeno, porque obviamente hay menos nivelación. Hipercapnia, aumento del CO2 y genera vasodilatación, y eso lleva a un aumento del PIB. Lo vimos en la parte de la fisiopatología. La hiperglicemia y la hipoglicemia, los extremos son malos. Si yo tengo muy poquito azúcar, dentro de la fisiopatología del trauma craneoencefálico, que lo vimos hace un minuto, hace unos momentos, hablábamos de que si el paciente tenía gasto de energía a nivel cerebral, pues obviamente se podría bajar el azúcar. ¿Por qué? Porque es que el azúcar, la glucosa, es una fuente de energía para el cerebro. Y el cerebro, cuando está en un trauma, generalmente requiere más aportes de energía, y eso hace que el desgaste de energía sea muy grande. Por eso en la fisiopatología hay grandes pérdidas de energía. Pero también si el paciente tiene una glicemia muy alta, entonces tengo las dendritas, dendrita, hay un alto nivel de azúcar, el azúcar se mete aquí, se mete entre estos dos. Entonces imagínense que el azúcar está acá, dendrita y dendrita, la comunicación entre esta neurona y esta neurona se coarta por la presencia excesiva de azúcar. Paciente diabético, por eso es el coma, porque el paciente pierde contacto con el exterior debido a que las dendritas y la parte de la neurona ha sido interrumpida a su nivel de neurotransmisión por un bloqueo de azúcar. En este caso, aumentos. Recordemos que el valor normal de la glicemia es 70-110 miligramos por decilitro. Por eso al paciente, aún con trauma craneoencefálico, yo debo tomarle una glucometría. Valor normal del azúcar en sangre, 70-110. 70 mínimo, 110 máximo. Ese es el rango. Y todo lo que esté por encima de eso será diabetes, y todo lo que esté por debajo será hipoglicemia. Hiperglicemia, hipoglicemia. Importante el antecedente. Vuelvo al mismo punto. Si un paciente es diabético y maneja glicemias de 200, no puedo pretender que tenga una glicemia de 60, porque para él sería extremadamente bajo. Lo mismo que con la tensión. Convulsiones. Esto sí es una respuesta muy complicada, que a un paciente, a uno que tiene un problema de la vía aérea, un paciente que tiene un aumento de la tensión arterial, una tensión arterial media elevada, un paciente que tiene una PIC elevada, un paciente que tiene una alteración del patrón ventilatorio y aparte me convulsione, entonces complica mucho más el manejo, y el riesgo de broncoaspiración se me dispara porque no hay reflejo de deglución, no hay reflejo nauseoso, no hay reflejo de vómito. Entonces ese paciente fácilmente me puede broncoaspirar, y más aún si le sumo que ese paciente tiene un trauma no solamente de cráneo, sino tiene un trauma cervical. Entonces, ¿cómo hago para la manipulación del paciente, el giro del paciente? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos pacientes, porque hay veces que hay que aspirarlos por presencia de secreciones
para que no me broncoaspiren en la convulsión, pero cuando hago la aspiración de secreciones le puedo aumentar el PIC. Entonces, si el paciente tenía una mínima hernia, cuando yo le empecé a hacer estimulación vagal para que vomitara, para que sacara la secreción, yo lo que hago es aumentar el PIC, y al aumentar el PIC aumento la herniación. Entonces, ese proceso de aspiración de secreciones hay que hacerlo muy progresivo, con sondas pequeñas y generalmente de manera lenta, sin ser tan invasivo, para evitar esa respuesta. Por eso a veces es mejor paciente sedarlos. Al sedarlos quitamos esos reflejos y la respuesta va a ser mucho más efectiva. Obviamente en atención prehospitalaria nosotros no lo vamos a hacer, pero entonces yo contemplo, oiga, este paciente no le puedo hacer nada, toca sedarlo. Entonces me lo tengo que llevar rápidamente al centro asistencial, paciente con broncoaspiración, paciente con trauma craneoencefálico, inmediatamente doy aviso para que inicien el proceso de sedación para aspiración de secreciones sin generar el aumento de la PIC, ni obviamente los hematomas, las hemorragias y los efectos de masa que pueda ocasionar este procedimiento. Obstrucción venosa. Cuando hay sangrado, hay coágulo, porque es la respuesta a taponar, la respuesta natural que tiene el cuerpo para evitar hemorragias. Pero esa respuesta también puede ser un efecto contraproducente, porque se pueden tapar arterias, y esas arterias tapadas pues llevan isquemia, muerte del tejido, y bueno, todo lo que ya creo que ya está quedando mucho más claro. En la parte de la valoración, ¿qué hacemos para valorar a un paciente con trauma craneoencefálico? Digamos que las cosas importantes que hay que valorar es la cinemática del trauma, o sea, cómo pasó el accidente. Y es por eso importante qué pasó, cómo pasó, cuándo, qué pasó, y ojo con el cuándo. Ojo con el cuándo, porque yo puedo tener el tiempo que se llama la hora dorada, y es ese tiempo que tengo yo desde el momento del accidente hasta una atención oportuna. En el PHTLS habla muy bien de eso, que quiero aclararles que gran parte del fundamento que nosotros manejamos en el curso, en el diplomado, o el curso que estamos manejando, están amarrados sobre el PHTLS, guías de Secretaría de Salud, protocolos de atención prehospitalaria de Secretaría de Salud, y bueno. Entonces, primero, cinemática del trauma. ¿Qué cosas ponen en peligro la vida del paciente? De manera rápida, la ventilación y la circulación. O sea, que no tenga pulso, que no tenga respiración. Todo es importante, pero hay cosas que son pilares, como que son puntas de lanza. Que el paciente tiene un sangrado, sí, tiene un sangrado. Yo le controlé el sangrado, pero es que está en paro respiratorio. Entonces eso hay que diferenciarlo. La vía aérea, hay que hacerle un manejo a la vía aérea, y vamos a tener una clase más adelante del manejo de la vía aérea, porque la vía aérea requiere un manejo muy específico, sobre todo en estos tiempos de COVID, por los riesgos que tenemos de la microaspersión de partículas, por la emanación de partículas, y porque todo paciente en ese momento es COVID sospechoso, tenga o no sintomatología muy específica, y por eso es que en valoración primaria siempre llegábamos a averiguar el nexo epidemiológico. ¿Alguna persona ha tenido contacto con ese paciente? ¿El paciente ha tenido COVID? ¿Ha tenido contacto con otras personas de COVID? ¿Ha tenido sintomatología para COVID? Esto es muy importante que lo tengan. Nosotros no debemos diferenciar el abordaje del paciente COVID con el paciente que tiene una fractura en la falange, saliéndome un poco del tema. Porque el hecho de que tenga una fractura en una falange no significa que tenga un nexo epidemiológico. Y no doy por hecho quitar medios de barrera y medios de protección, que porque es una fractura en falange. Si eso es una fractura en una falange, ¿para qué me coloco el tapabocas? ¿Para qué me coloco los 3 guantes? ¿Para qué me coloco las monogafas o la careta? No, porque el paciente está ventilando. Igual hay una expersión de micropartículas. Nada tiene que ver con la falange, con que tenga COVID. O sea, la fractura de la falange es un agregado, una enfermedad que tiene de alto riesgo epidemiológico, pero eso no hay que sacarlo. Entonces es importantísimo. En la parte de ventilación quiero hacer la aclaración, y recuerdo, no todo paciente que ventila, respira. Ventilar, proceso de entrada y salida de aire, respirar, intercambio gaseoso. Es muy importante que lo tengamos claro. Circulación, los sangrados. Hay que estar muy pendiente de los sangrados. Si encontramos unos sangrados a nivel del cráneo, lesiones, encontramos la otorragia, otoliquia,
nasorragia, nasoliquia, salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, importantísimo. Y en la parte de la tensión, busquemos al máximo que mi paciente no se le baje la tensión por debajo de 90, hablando de la sistólica. Porque tensiones por debajo de la 90, de acuerdo a las recomendaciones del PH-TLS, dice que un paciente que tenga una tensión por debajo de 90 tiende a hacer hipoperfusión mucho más rápido. El paciente tiende a perder un control sanguíneo de vascularización, de oxigenación, de aporte de oxígeno. Y recordémonos que la sangre no solamente transporta oxígeno, la sangre transporta todos los micronutrientes y todas las condiciones necesarias para mantener la vida del paciente. Entonces, ahí vienen estrategias de la parte del manejo que vamos a ver. Escala de Glasgow, importantísimo, valorar los parámetros de la escala de Glasgow. Entonces, hagamos un recorderis para continuar de la escala de Glasgow. La escala de Glasgow fue creada como herramienta de valoración objetiva del estado de conciencia para las víctimas de traumatismo cráneoencefálico. Por su precisión y sencillez, también puede ser aplicada en pacientes que tengan cualquier otro trastorno del estado de conciencia de origen no traumático. La escala está compuesta por la valoración de 3 parámetros: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La respuesta evidenciada para cada uno otorga un puntaje para el parámetro individual. El puntaje obtenido para cada uno de los 3 se suma, con lo que se obtiene el puntaje total. El más bajo que se puede obtener es de 3 y el más alto de 15. Apertura ocular. Si al acercarnos al paciente, este tiene los ojos abiertos de forma espontánea, obtendrá la calificación más alta de este parámetro, 4. Si abre los ojos al hablarle, obtendrá un puntaje de 3. En el caso de no obtener respuesta al hablarle, se deberá proceder a estimular con dolor. Si los abre entonces, obtendrá un puntaje de 2. Si no presenta apertura ocular con ningún procedimiento anterior, obtendrá un puntaje de 1. Respuesta verbal. La podemos determinar haciendo preguntas sencillas. Por ejemplo, el nombre, qué día es, dónde se encuentra. Si no responde a las preguntas, se procederá a estimular dolor. Si la respuesta está orientada, el paciente obtendrá una puntuación de 5. Si la respuesta es desorientada, obtendrá una puntuación de 4. Si la respuesta es inapropiada o solo palabras incongruentes, recibirá un 3. Si la respuesta son solo sonidos incomprensibles, la puntuación será de 2. Finalmente, si no hay respuesta, la puntuación será de 1. Respuesta motora. En esta respuesta participan más funciones cerebrales, por lo que tiene mayor puntaje. De igual manera, si no se obtiene una respuesta a la orden, se deberá proceder a estimular con dolor. Si el paciente obedece órdenes, su puntaje será de 6. Si localiza el sitio estimulado, la puntuación será de 5. Si la respuesta que se obtiene al estímulo es el retiro de este, la puntuación será de 4. Si al estimular solo se obtiene como respuesta una flexión generalizada del paciente, su puntuación será de 3. En ese caso se puede sospechar de decorticación. Si al estimular se obtiene como respuesta la extensión patológica del paciente, la puntuación será de 2. En ese caso podemos sospechar de descerebración. Finalmente, si no existe algún tipo de respuesta, la puntuación será de 1. El médico deberá valorar cada uno de los parámetros y sumar la calificación obtenida de cada uno, para obtener un total. Según los puntajes, se tiene la siguiente clasificación: 14 puntos, daño leve; 13 a 11, daño moderado a severo; 10 o menos, disfunción severa. Bueno,
Ya este recorderis creo que nos da como una luz de la escala de Glasgow. Es importante que nos la aprendamos, que la conozcamos, que la revisemos. Y ahí es donde vienen las memofichas, el apuntador, que tengamos esos datos, no siempre nos los vamos a aprender. Respuesta pupilar. Responde a la luz. Pupilas que tienen respuestas reactivas a la luz, redondas, con respuesta favorable a la luz. El PIR, pupilas iguales, redondas y reactivas a la luz. PIR, pupilas iguales, redondas y reactivas a la luz. También hablamos de iguales. ¿Por qué iguales? Porque miramos una pupila y la comparamos con la otra, si ambas tienen el mismo tamaño, si ambas responden, si son perezosas. Así como que, yo no me quiero dilatar, yo no me quiero cerrar. No, hay que mirar, la pupila tiene una respuesta rápida. ¿Y dónde vamos a sacar esa unidad de medida si es rápido o es lento? Practicándolo en pacientes y condiciones normales. Por eso yo les decía, tomen tensión en pacientes normales. Ausculten ruidos cardíacos en pacientes normales. Ausculten ruidos respiratorios en pacientes normales. Valoren abdomen en pacientes normales. Toquen pacientes que no tengan fractura. Es la manera para tener un punto de referencia para decir, oiga, que hay algo raro. Esto no se escucha así, esto no se ve así, esto no es común. Ahí es donde empezamos a encontrar los hallazgos que para mi caso no pueden ser comunes de acuerdo a lo habitual. Pero yo no voy a llegar a lo habitual, yo no voy a llegar a una condición anormal si no conozco lo habitual. ¿Listo? Continuidad ósea. Por eso comenzamos con tocar y mirar. Tocar y mirar. Las heridas en cuero cabelludo que ya relacionamos. El ample, que ya lo hemos nombrado, pero pues lo voy a nombrar un poquito más. Es ample. A, algo, sufre de alergias a algo. M, medicamentos. ¿Qué medicamentos toma el paciente? Y yo creo que cuando ustedes vean esto, van a entender por qué es importante conocer los medicamentos. Nosotros no vamos a formular, no vamos a prescribir, no vamos a reorganizar la dosis de los medicamentos. Pero si a usted le dicen que un paciente que se consume enoxaparina, si a usted le dicen que un paciente toma carbamazepina y aparte tiene un trauma craneoencefálico, es un paciente que tiene un alto riesgo de convulsión. P, patologías, ¿qué enfermedades ha tenido? L, líquidos, ha consumido líquidos en las últimas 24 horas para evitar el riesgo de broncoaspiración. No solamente líquidos, sino alimentos. Y E, evento actual. ¿Qué le pasó? ¿Cómo le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿En qué condiciones le pasó? Cinemática del trauma. Amplia. Es una historia clínica rápida. Bueno, en esta imagen vemos otra condición que hay que valorar y es la hemorragia subconjuntival. Es como un pequeño exudado que se da dentro de la conjuntiva. Casi siempre se da por aumentos de presión arterial y se presentan pequeños exudados. Es muy importante preguntarle al paciente si él tenía esto antes de presentar el evento traumático o es una situación a causa del evento, porque hay pacientes que incluso ya tienen esos exudados con previa anterioridad y se pueden confundir con un antecedente reciente. Vemos otro que es el linfema, que es un sangrado y si ustedes miran la imagen se ve completamente lineal. Significa que hay una acumulación de sangre a nivel ocular y obviamente se percibe si el paciente está sentado. Si el paciente está acostado, pues obviamente por efecto de gravedad no se va a notar este tipo de sangrado. Son pacientes que en preferencia hay que hacerles cubrimiento del globo ocular y evitar que el paciente tenga una lesión. Vemos otra condición que es el LEFOR 1, LEFOR 2 y LEFOR 3. Entonces vemos en el LEFOR 1 que la parte superior de la mandíbula, donde finaliza el tabique nasal, hay una ruptura de la parte superior de la mandíbula, acá en esta porción, desprendiendo parte de las piezas dentales superiores. Se dan impactos frontales, cualquiera de estos casos, y son de una implicación generalmente de manejo de maxilofacial. Ahí básicamente lo que podemos hacer es evitar manipulación de la vía aérea de manera agresiva para obviamente generar una condición de no mayor trauma al que ya se está generando. Vemos en el LEFOR 2 que ya la parte superior del tabique nasal se genera una lesión bilateral donde hay un desprendimiento superior ya a la mandíbula por debajo de los arcos cigomáticos
y hay una lesión que genera este tipo de LEFOR2. Y LEFOR3, ya en la parte superior del tabique, parte de los, acá en la región del arco cigomático superior, y casi que toda la parte superior del cráneo se desplaza y se lesiona. Entonces ahí ya podemos encontrar ese tipo de lesiones. Entonces no es bueno manipular bruscamente, hay que hacer una protección del paciente en una posición adecuada, evitar incrementos de la presión, manejo del aire, porque obviamente si generamos una condición fuerte de aire, pues eso genera en el paciente un traumatismo mayor. La valoración, también podemos continuar con la valoración de las pupilas, estar muy pendiente de la cefalea, si se incrementa, si se persiste el dolor de cabeza, cuando el paciente puede informar, obviamente. Estar muy pendiente de las náuseas y la emesis. Generalmente los pacientes presentan reflejo nauseoso, periodos de vómito, que esta sensación de vómito puede incrementar la presión intracraneana y eso puede llevar a incrementos de lesiones o hernias que se puedan presentar por reflejo vagal, como en el caso de la succión. Somnolencia o dificultad para despertar, el paciente que se queda somnoliento y vuelve a despertar, o un paciente que tiende a permanecer de manera permanente somnolencia, también es importante tener presente. La disartria, dificultad para hablar, una lengua enredada, una comunicación con dificultad, también es otro tema que hay que valorar en el trauma craneoencefálico. Confusión o cambio de conducta. Ojo con estos pacientes. Hay pacientes que lo vemos muy tranquilos y se agitan y nuevamente llegan a la calma. Están tranquilos y otra vez se agitan y llegan a la calma. Y aquí hay una confusión, sobre todo cuando el paciente ha presentado consumo de sustancias alcohólicas o psicoactivas. Entonces se puede confundir mucho la información. Por eso los pacientes con estado de embriaguez tienden a enmascarar una lesión craneoencefálica y a confundir un diagnóstico real, y puede generar un diagnóstico diferencial bastante complejo. Pacientes con estado de embriaguez no los podemos dar únicamente por hecho que están en estado de embriaguez, sino hay que esperar que los estados de embriaguez disminuyan y que sobre esa valoración de una respuesta en un paciente ya consciente sin efectos del alcohol o sustancias psicoactivas podamos determinar un valor real de la respuesta neurológica de acuerdo a la escala de Glasgow. Otorragia y otoliquia, ya lo nombramos, salida de líquido cefalorraquídeo, salido de sangre por el oído, y hay que estar muy pendientes de esto porque a veces el paciente puede tener un sangrado por una ruptura del pabellón auricular y simplemente es un desgarro del pabellón y nosotros lo damos como una otorragia. Entonces hay que estar muy presentes, y a veces cometemos un error que pues no es voluntario, sino es fruto de la combinación de líquido cefalorraquídeo, otoliquia, con sangre. Entonces a veces no se puede diferenciar porque pues obviamente si hay una y se presenta la otra, pues la sangre tiende a enmascarar el caso de la otoliquia. Entonces hay que estar muy pendientes de eso, que cuando ya hay hablado de otoliquia, habla de salida de líquido cefalorraquídeo, y la condición neurológica y el pronóstico del paciente es un poco más complejo. Pérdida de la conciencia, ya lo nombramos. Convulsiones, es muy importante estar muy pendiente de los estados convulsivos del paciente, sobre todo si el paciente no tiene antecedentes convulsivos. Si el paciente nunca ha convulsionado y post-trauma presenta convulsiones, nos indica que hay una alteración del patrón de la neurotransmisión, fruto de inflamaciones, de neuroinflamación que se puede presentar. Casi siempre están relacionadas con eso, o alteraciones de orden metabólico. Por ejemplo, que el paciente tenga una diabetes y se confunda ahí con el trauma, o hay pacientes que tienen algo que se llama nefropatía urémica. Se ve mucho en pacientes que tienen daños renales previos, insuficiencias renales. El paciente no puede eliminar la orina, no puede eliminar la urea queda en sangre, y al quedar en sangre circula a la parte cerebral, y esos estados tóxicos de orina, por decirlo de alguna manera, en sangre llevados al cerebro generan nefropatías urémicas que pueden terminar en casos de convulsión. Entumecimiento, adormecimiento de las manos, de parestesias como hormigueos, como que las extremidades tienden a perder sensibilidad, o el paciente refiere que no puede mover o que siente hormigueo. Eso es importante estarlo valorando. Disminución de la coordinación para el habla, para la movilidad, para las respuestas,
para cualquier acción que tenga el paciente como que no coordina, no puede diferenciar lateralidad, derecho o izquierdo, pero también hay que amarrarlo a la condición cultural del paciente. Hay pacientes que culturalmente no son, aunque no pareciera, hoy en día existe todavía el analfabetismo, entonces a veces uno puede estar haciéndole preguntas al paciente que no significa que no pueda hacerlo, sino que no tiene el conocimiento para hacerlo. O pacientes que tienen previas condiciones de alteraciones neurológicas, pacientes que tienen trastornos neurológicos como retrasos o alteraciones del patrón neurológico o patrón mental, lo que llaman pacientes especiales con una condición neurológica previa, pueden enmascarar una lesión un poco más complicada frente al trauma. Problemas para reconocer personas o lugares, el ambiente, habla de la desorientación, el paciente no se ubica en tiempo o espacio, o el paciente se ubica quién soy yo, pero no puede relacionar dónde está ubicado, si es día o es noche. Eso es muy importante tenerlo presente, consciente, alerta, orientado. Y hay algo que es la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Que el paciente tiene la capacidad de cerrar los ojos y estando con los ojos cerrados decir dónde está su mano derecha, su mano izquierda, dónde está, si está sentado, si está acostado. Eso lo puede diferenciar gracias a ese concepto de la propiocepción. El manejo en atención prehospitalaria. Yo creo que con los conceptos que hemos visto de la parte del trauma craneoencefálico, el manejo de atención prehospitalaria es más un manejo lógico y consecuente con la fisiopatología y con las condiciones clínicas del paciente. Pero una de las primeras cosas, haciendo aclaración que nosotros en atención prehospitalaria no hacemos tratamiento, sino hacemos manejo, es importante diferenciar los signos, síntomas y las condiciones neurológicas del paciente. Si bien es cierto la intervención de nosotros no es una intervención invasiva, resolutiva, sí es una intervención de diagnóstico oportuno. ¿Qué significa eso? Que yo voy a determinar qué complicaciones puede tener el paciente. Voy a poner este ejemplo. Si un paciente me está presentando una respiración de Kussmaul, una respiración de Charleston, un paciente con un Glasgow de 8/15, yo ya sé que ese paciente me puede entrar incluso en parada cardíaca. Entonces yo ya tengo que estar preparado para pensar en hacer una reanimación. Debo estar presto a que si un paciente empieza a tener periodos de desorientación, entonces tengo que estar pendiente de la tensión arterial, mirar cómo se está comportando la tensión arterial, colocación de oxígeno por cánula nasal. Hoy en día se está utilizando muchísimo la cámara de reinhalación, pero lo vamos a ver un poquito más en el manejo de la vía aérea, pero lo importante es colocar una cánula. Tenemos que garantizar que la saturación esté por encima de 90. Llámese por cánula, llámese por máscara, llámese por cámara de reinhalación, llámese por Venturi, que lo vamos a ver más adelante y lo vamos a amarrar con este proceso, pero es muy importante tener presente que el paciente requiere una buena y adecuada oxigenación. La ubicación del paciente, ¿cómo voy a ubicar a mi paciente para que ventile favorablemente? Porque aparte de que el paciente tiene un problema neurológico, yo lo ubico en una posición incómoda donde no va a poder ventilar, pues obviamente la condición de dificultad respiratoria se va a incrementar. Determinar los nexos asociados a la enfermedad, qué condiciones previas tiene el paciente. Si es un paciente asmático, pues un paciente asmático más un trauma craneoencefálico más un trauma de tórax, pues las condiciones de ventilación van a ser muchísimo más difíciles. Entonces al paciente hay que monitorizarle su ventilación. ¿Cómo la monitorizo? No necesariamente necesito un monitor. Yo puedo mirarlo por la perfusión distal, puedo mirarlo por el uso de músculos accesorios, puedo mirarlo por el llenado y la cianosis, el color de la piel, puedo mirarlo por el tipo de ventilación que tiene, el número de ventilación que tiene, de 12 a 18 por minuto, pero está ventilando 40 por minuto. El estado de inconsciencia también me hace relación a la respuesta neurológica y la cantidad de oxígeno que tiene a nivel cerebral el paciente. Control de hemorragias externas. Hay que estar muy pendiente que no solamente manejamos el trauma craneoencefálico de la condición directa y enfocada a la parte encefálica, sino recordemos que la hipotensión por hipovolemia genera hipoperfusión y genera disminución de aportes de oxígeno. Entonces,
Yo no necesariamente lo debo mirar de que yo tengo que controlar la tensión arterial porque el paciente me va a afectar la parte cardíaca, sino también eso inevitablemente me va a afectar la parte neurológica frente a los aportes de sangre y oxígeno que pueda tener el paciente, frente a los aportes de glucosa. Por eso también es importante tomar la glicemia. ¿Qué glicemia tiene el paciente? ¿Qué azúcar tiene el paciente? Porque recordemos que el metabolismo a nivel cerebral se aumenta y las necesidades de azúcar en sangre frente a un trauma craneoencefálico se incrementan hasta que llega un momento en que no hay suficiente cantidad de azúcar en sangre y eso complica mucho más el paciente y rápidamente lleva al edema. Protección de la vía aérea. Hay que proteger la vía aérea de los pacientes. Hay que tener muchísimo cuidado con la succión, recordémoslo en la parte de, ya lo había nombrado, la parte de la aspiración de secreciones, porque podemos generar un aumento del PIC, un reflejo vagal, y eso inevitablemente nos va a incrementar las hernias, las hemorragias y los efectos de masa que se puedan presentar a nivel cerebral. Ubicación del paciente a 15 grados, favorable. El paciente idealmente debe estar a 15 grados para proteger su vía aérea, para proteger y garantizar que la presión intracraniana no se aumente y también para garantizar la broncoaspiración. Pero también hay que sujetarlo a que el paciente pueda tener un trauma raquimedular o un trauma craneoencefálico sumado a un trauma de columna cervical. Entonces, si yo no lo puedo colocar el paciente a 15 grados desde el nivel torácico, pues entonces yo elevo la camilla a 15 grados y garantizo el lineamiento de la región de la columna más la protección de la vía aérea del paciente. Control de signos vitales permanente. Es muy importante los signos vitales, no hay que inventárselos, no hay que presumirlos, hay que tomarlos. Recuerden que, por ejemplo, un paciente con tensiones arteriales sistólicas por debajo de 90 me genera hipoperfusión cerebral. O sea, pacientes con saturación por debajo de 90 me genera hipoperfusión cerebral. Pacientes que tengan una ventilación superior a 24 o 25 ya están haciendo hiperventilación. ¿Qué tipo de oxígeno le voy a colocar al paciente y cómo le voy a colocar? Eso yo no voy a llegar a esa consecuencia si no miro los valores normales de los signos vitales. La temperatura. Pacientes con hipotermia hacen tenencia venosa, es decir, la sangre va mucho más lento, y al ser mucho más lento, pues obviamente las condiciones de que haya oxigenación cerebral van a verse afectadas. Por eso es importante tibiar los líquidos, que los líquidos estén a la temperatura corporal, 36.5, 37.5, colocar líquidos tibios. El acceso venoso es muy importante. Es muy importante, y yo quiero hacer un paréntesis ahí, es lo siguiente. Algunas instituciones bomberiles, y nosotros estamos dentro de una cobertura de la atención prehospitalaria, pero no invasiva. ¿Qué significa? Que hacemos atención prehospitalaria, pero no en todos los casos podemos hacer procesos invasivos como la canalización. Pero yo sí los invito a lo siguiente. La gran mayoría, afortunadamente, hoy en día, las instituciones bomberiles cuentan con profesionales de la salud, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería. Hay que aprovechar ese recurso humano. Si no lo tenemos, hay que buscar captarlo y que hagan parte de nuestras instituciones. ¿Para qué? Para crear planes operativos normalizados que me permitan a mí, desde la parte técnica, desde una parte legal, desde un apoyo profesional, colocar nuestros planes operativos normalizados donde nuestro acceso venoso esté dentro de los procesos. Entonces, que no sea el bombero, que no sea el paramédico, el APH, que en Colombia no existe como tal la figura paramédico técnicamente hablando del Ministerio de Educación, pero desde la parte operativa sí lo reconocemos, y es que él pueda tomar decisiones de acceso venoso cuando hay una orden y un lineamiento dentro de un plan operativo normalizado, avalado y reconocido por un consejo de oficiales, avalado y reconocido por la institución y colocado dentro de un organigrama legal, dentro de un organigrama de asesoría técnica y un profesional que guíe, avale, reconozca y difiera ese procedimiento, y que las unidades tengan las herramientas, las habilidades técnicas y operativas para hacer el procedimiento desde su condición personal como profesionales, como desde su formación como bomberos. Eso es un proceso, es entendible. Hay muchas instituciones que temen hacerlo, claro, porque tiene una figura legal, pero si nosotros lo hacemos bajo un soporte técnico y un respaldo profesional, los resultados van a ser favorables para poder llegar a este tipo de manejos en atención prehospitalaria.
porque realmente la atención prehospitalaria para este caso y tipos de pacientes como los que habitualmente nosotros manejamos requieren intervenciones como el acceso venoso, y es muy importante considerarlo y documentarlo y soportarlo y avararlo y reconocerlo, lo que le digo, desde un perfil profesional. Frente a esto es muy importante entonces en el manejo de la atención prehospitalaria, pues toda una estructura en el trauma craneoencefálico. Desde el abordaje del paciente, su cinemática, los antecedentes del paciente y algo muy importante, todas las decisiones que se tomen serán amarradas y soportadas bajo las implicaciones de las respuestas fisiológicas del paciente. Si el paciente se desatura, necesita oxígeno. Si el paciente se le baja la tensión, necesita líquidos. Si el paciente se le baja la temperatura, líquidos tibios más manta térmica. Si el paciente tiene riesgo de obstrucción de la vía aérea, aspiración. La respuesta neurológica. Es muy importante considerar que un paciente con un Glasgow inferior a 8, igual a 8 y menor a 8 requiere manejo de intubación orotraqueal o manejo avanzado de la vía aérea. Hay que mirar qué tipo de ventilación le vamos a dar. Es un contexto general, Entonces, es muy importante que aquí empecemos a amarrar desde el proceso de la valoración primaria, desde el proceso de manejo de la fractura, desde el proceso del abordaje del paciente, desde el proceso del nexo epidemiológico, desde la manera en que yo coloco el vendaje. Todo esto ya empieza a interrelacionarse con todo lo que nosotros estamos viendo desde los conceptos de trauma, shock hipovolémico, shock distributivo, shock neurogénico, shock séptico, y empezar a tener claridad que si nosotros conocemos cada tema de manera independiente, cuando encontremos un paciente que se le presentan y están anexas varias patologías de manera simultánea, tengamos la habilidad para diferir el manejo en cada una de ellas. Bueno, creo que hemos hablado de bastantes cosas en la parte del trauma craneoencefálico, pero hay una que me parece importante también citar, son las heridas penetrantes o específicamente las heridas por arma de fuego o por impacto, por penetración. Primero hay que tener perfectamente claro que cualquier elemento que quede alojado dentro de alguna cavidad no puede ser retirado, sino por el contrario en atención prehospitalaria, y como proceso de primer auxilio debemos fijarlo. Si encontramos algún elemento como cortopunzante, como una navaja, un elemento contundente que esté en cavidad, debe ser fijado y no retirado porque las complicaciones pueden ser mayores. Más aún si no tenemos un medio diagnóstico como una radiografía, un TAC, un escáner, algo que nos pueda confirmar el tipo de lesión que se puede haber generado dentro de la cavidad. Pero frente a la parte del trauma craneoencefálico generado por herida por armas de fuego, es muy importante que entendamos que primero, yo les recomiendo en todo caso, no solamente en la parte de trauma craneoencefálico, a los pacientes víctimas de trauma generado por herida por arma de fuego es muy importante preguntarle cuántos tiros escuchó, cuántos impactos escuchó, él o al familiar, porque eso también me da una medida. Hay pacientes que solamente escuchan un tiro y obviamente no se les ve una evidencia, pero hay pacientes que pueden escuchar, no escuché 5 tiros, solamente vemos 3. Entonces hay que buscar y que indagar si tiene otro. En el caso de las heridas por arma de fuego en cráneo, el pronóstico generalmente es complicado, sin embargo también depende del área que se genere la herida por arma de fuego, porque hay algunas que solamente no atraviesan el hueso, sino que rodean el hueso y se alojan dentro de la cavidad sin penetración. Pero hay otras que pueden ingresar por cavidades naturales, como por el oído, por la nariz, por la boca, que no los podemos ver rápidamente, sobre todo en heridas por arma de fuego de calibres pequeños. Es importante verificar orificio de entrada, si hay orificio de salida, y no es recomendable la exploración. Hay veces que colocan el hisopo que para mirar si es penetrante, qué tanto penetró, eso no es recomendable y realmente no ayuda y sí puede complicar al paciente. Pero frente a las heridas por arma de fuego hay que tener presente que tienen un pronóstico de deterioro muy rápido. El desencadenante de lo que estábamos hablando de la herniación, el edema, la inflamación, es muy rápido precisamente por el impacto, y más aún cuando se rompen grandes vasos o hay grandes estructuras dañadas, podemos encontrar patrones respiratorios alterados, pacientes con trastornos del ritmo cardíaco alterado, que es importante en todo paciente con trauma craneoencefálico tomar un electrocardiograma. Alguien dirá, pero es que ¿qué tiene que ver el corazón como órgano frente a la parte del trauma craneoencefálico? Pero sí es importante considerar que al paciente hay que valorarle si su ritmo cardíaco ha sido alterado fruto de una causa o lesión de un controlador del
la frecuencia cardíaca, como es el tallo cerebral. Entonces, en pacientes con trauma craneoencefálico por herida por arma de fuego es muy importante ser rápidos y oportunos con el diagnóstico, con la intervención, el aporte de oxígeno, el aporte de líquidos, el control de la presión intracraneana, el vendaje. Cuando encontramos pacientes que desafortunadamente tienen exposiciones de masa encefálica, es importante cubrir, vendar. Pacientes, es importante, ojo con este caso, pacientes por ejemplo en trauma craneoencefálico, accidente de tránsito por motocicleta. Si a un paciente le encontramos con una presión intracraneana por encima de 20, no les recomiendo retirar el casco. Si a un paciente le encontramos con una tensión arterial media por encima de 130, es recomendable no quitarle el casco. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar cambios de presión brusco. Eso de que la gente, no, que es que cuando le retiró el casco se le estalló la cabeza, realmente puede sonar un poco fantasioso, pero más allá que se le estalle la cabeza es que generamos unos cambios de presión de manera brusca que van a terminar generando unas herniaciones y unos sangrados de manera bruta, fruto de un cambio de presión de manera rápida. Entonces, PIC por encima de 20, tensión arterial media por encima de 150 en pacientes con trauma craneoencefálico por accidente de tránsito o motocicleta, es recomendable no hacer el retiro de casco. Por eso es tan importante que tomemos los signos y los signos reales. Entonces es importante que consideremos eso frente a la parte del trauma craneoencefálico. Espero que esta charla de trauma craneoencefálico hubiera sido muy favorable para ustedes, que hubiese cumplido sus expectativas de conocimiento. Quedan muchos temas por ver, queda mucho tema por abordar en la parte de neurológica, por eso existen especialistas, por eso existen especialidades, pero la idea es que nosotros por lo menos podamos diferir de las cosas básicas que tenemos que implementar en nuestro proceso de trauma craneoencefálico. Para todos ustedes, mil gracias. Las personas que no se han vinculado a nuestro canal, los invitamos a que se sigan vinculando a nuestro canal. Suena redundante, pero dale clic a la campanita para que sigas participando en nuestros videos. Comparte los videos, es una manera también de compartir el conocimiento. No hay que quedarnos con el conocimiento para nosotros mismos. Para los que están viendo este video y hacen parte de un proceso de capacitación, hay que amarrarlo a la práctica, a la evaluación, al conocimiento y a la perduración de la información. Y la mejor manera de perdurar una información es que compartamos nuestros conocimientos y no nos quedemos solo con ellos. Hay mucho tela para cortar, hay mucho por aprender, pero esperamos que este video hubiera sido de su satisfacción. Éxitos y bendiciones para todos en nombre de Ure Capacitaciones. Mil gracias por su atención.